Dando el capítulo número 8 de Hebreos. Entonces, 8 de Hebreos, ¿no? Entonces la voy a pasar para que le escuchen. Okay. Entonces, hermana Yolis, ¿nos puede guiar la oración, por favor? Hermana Yolis, hermana Yolanda. Sí, hacer la oración. Es que no se escucha. Ok. Oremos. Señor nuestro, que estás en todo momento, en cada lugar que nosotros te invocamos, Señor, sabemos que estás aquí tú presente, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, porque necesitamos de tu Espíritu para poder discernir y interpretarla adecuadamente, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí todos los hermanos, los que tenemos que estar, Señor, porque tú así lo decides. Los que vienen en camino, que apresuren sus pasos, Señor, para que puedan estar escuchando tu palabra y que nos podamos instruir, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro poder, Señor. Sin ti no podemos caminar. Señor, también dale tu palabra al pastor para que tenga la facilidad de podernos explicar lo que no entendamos, Señor, de tu palabra. Señor, te pido que bendigas a todas las familias aquí representadas y que nos des tu paz y tu honor, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a leer nuestras Biblias ahí, hermanos, en Hebreos. Antes vamos a leer los versículos del 1 al 6 para tener la base de lo que vamos a estudiar detalladamente. Hebreos 8. Son 13 versículos, entonces ahí vamos, perdón, son 13 capítulos y vamos en el 8. Entonces, si alguien que quiera leer, por favor, hermanos, esos 6 versículos del 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministros del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Muy bien. Está en 6, hasta el 6, sí, hasta ahí vamos a llegar ahí, y quizás más. Pero bueno, aquí nos hablan, en estos pasajes que nos leyó Claudia, pues sacerdote, nos siguen hablando de ese sacerdote, mucho mejor que el que había estado o el que se ha estudiado en el antiguo pacto, ¿no? Y también por ahí menciona también el concepto del tabernáculo, ¿verdad? Que también vamos a estar, pues, si no comparando, tomándolo de referencia. Entonces nos habíamos quedado ahí, habíamos leído el primer párrafo, los primeros 2 párrafos, y nos quedamos ahí el material del ministerio. ¿El sumo sacerdote en el santuario verdadero? Ese sí lo habíamos leído, creo, ¿no? No sé, es que como estaba en No. clase yo... Ah, ok. Esa porción no lo leímos. Bueno, vamos a leer ese párrafo, ese primer párrafo. Vamos a empezar. Ok. Entonces, sí. ¿Quién lo lee? El que guste. Usted, hermana, El punto que el sumo sacerdote en el santuario verdadero. El punto capital del argumento que el escritor acaba de presentar se vuelve a subrayar en los versículos de Hebreos 8, del 1 al 2. La categoría y el nombramiento del sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, quedan reseñados
en el capítulo 7 y hemos podido contemplar el retorno a la obra mediadora eterna del Hijo, de la cual las funciones de Melquisedec eran un reflejo, pero sentada ya sobre la base del sacrificio que se precisaba a causa de los pecados del hombre caído. Obviamente, tal retorno entrañaba la desesperación del régimen levítico, que había terminado su función de presentar una redención en sombra, mientras durase el periodo educativo de la ley. El punto capital, pues, es el hecho de que verdaderamente tenemos tal sumo sacerdote en la persona de Jesús glorificado, quien actúa permanentemente desde el gran centro de todas las cosas, la diestra del trono de la majestad en las alturas, o sea, el lugar desde donde se ejecutan todos los designios del Altísimo. Volveremos a la consideración de esta gloriosa esfera más abajo. Ok, ahí hacemos una pausa. Entonces, según yo ya lo hemos leído, pero sirve que volvemos como que a calentar motores, ¿verdad? Sí. Y a retomar, así lo retomamos exactamente donde nos quedamos. Pero aquí, bueno, o sea, lo que ustedes sí pueden comentar, ¿verdad? Con toda la, ¿cómo se llama? Con toda la apertura, ¿verdad? Podemos oír los comentarios de ustedes. Nos hablan acerca de esta función de este sacerdote, ¿verdad? Y hablan aquí de que también las funciones de Melquisedec eran un reflejo, ¿verdad? Porque empezaban a anunciar el sacrificio. Y una vez que el sacerdote, que ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo más adelante en los versículos, el sacrificio de Jesús fue perfecto, ¿verdad? Como habíamos dicho, cuando habíamos hecho el resumen en las hojas anteriores, el sacerdocio de Melquisedec estaba por encima de la parte levítica, ¿verdad? O del antiguo pacto, y luego vemos que el sacerdocio de Jesús está por encima de ambos, ¿verdad? Porque es un sacrificio perfecto, es un sacerdocio más bien perfecto, ¿verdad? Los otros dos eran solamente sombra y figura, así como nosotros actualmente, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo, estamos aquí parados o están los hermanos allá con los niños y todos estamos ejerciendo un ministerio, somos solamente un reflejo de una figura, ¿verdad? Y de nuestra vista, nuestra posición está puesta en Cristo, ¿verdad? Queremos ser semejantes a Él y tratamos de ser semejante, pero seguimos siendo sombra y figura. Por eso, bueno, yo a veces he escuchado que gente, creo que quizás negativa, pero muchas veces dice, no, él es maestro de la escuela dominical y mira cómo se porta, ¿verdad? O él es pastor, mira, y se enoja fácilmente. Somos un reflejo, ¿verdad? Somos solamente una sombra, y vamos por esa perfección. Me llama la atención mucho esa parte de que dice, él está sentado a la diestra. En la diestra, ¿verdad? Entonces me quiero detener esa parte de sentado, porque el sacrificio de Jesús fue tan perfecto y que lo hizo todo, que ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Y por eso ahora no necesariamente que goza, pero su siguiente función es estar sentado a la diestra del Padre. ¿Algunos creen ustedes que un Melquisedec, que un sacerdote de Aarón, de la tribu de Leví, haya podido decir un momento en que terminé mi sacerdocio y ahora estoy sentado? No. Aquí, bueno, somos los tres, ¿verdad? Que tomamos parte en la predicación. Ya fue otro, bueno, ahorita estamos sentados literalmente, ¿va? Pero tenemos no, ya voy a descansar. Fui un portavoz del mensaje de Dios, ya prediqué muy bien. Me voy a descansar un rato y voy a estar sentado. Pues tu papá no está. Pues 90 años y no se ha sentado mi papá. No se ha sentado. No se ha sentado porque la obra sigue, ¿verdad? Nos vamos a sentar cuando estemos, o sea, ya malo bien, hay un refrán, ¿verdad? O no fue refrán, sino un dicho que dice descansar al pozo. Y a veces, pues sí, o sea, habla del activismo de la gente, ¿verdad? Pero pues quisiera rescatar un poco de ello, ¿verdad? Que realmente, o sea, en el sacerdote, pues hay que trabajar y nunca se va a completar eso hasta que Dios nos llame, ¿verdad? ¿Se acuerdan que los discípulos le decían a Jesús, cuando Jesús le decía, oye, pues vamos otra vez, ¿verdad? Y le decían los discípulos, ¿cómo vamos a atravesar? ¿Nos quieren matar? ¿Se acuerdan de ese pasaje, ¿verdad? Cuando veía los últimos pasajes de Jesús, su ministerio, y él les dice, pues ¿acaso el día no tiene 12 horas? O sea, y todavía no llegamos a esa hora, así que vamos, aunque nos vayan a matar, ¿verdad? Entonces, esa función de Jesús que está sentado es precisamente porque el sacerdocio fue completo. Y nosotros
pues lo tenemos todo completado. Lo que quiero decir es que hay mucho más que hacer para nosotros, ¿verdad? Y para todos los que han estado. Es nuestra misión que nos está dejando el Señor. Es nuestra misión. Seguir. Exacto, hasta que Él nos llame, ¿verdad? O nos ponga otra indicación, ¿verdad? Digo, porque a veces yo me acuerdo que tenía un buen amigo allá de Tampico. Bueno, él era amigo de mi hermano, pero mi hermano es el que es pastor, Juan Samuel. Él es 10 años mayor que yo, casi exactamente, ¿verdad? Me lleva 10 años exactos. Entonces, cuando era muy pequeño, pues yo me juntaba mucho con él, además siempre andaba haciendo, entonces los amigos de él, pues eran mis amigos, ¿verdad? Entonces mis amigos de Tampico son 10 años mayor que yo. Algunos ya, algunos inclusive ya se han ido. Pero entonces había un buen amigo de mi hermano, que su esposa estaba mal, o sea, había tenido una enfermedad, estuvo en periodo vegetal durante como 3 años. Ella falleció hace como 1 año y medio, pero ya hace como unos 3 años que hablaba con este amigo y le decía, pues ok, tu esposa está en estado vegetal, pero Dios todavía la sigue usando, o sea, Dios todavía sigue usando sus condiciones, sus circunstancias, para que, o sea, tiene un plan con él. Y entonces él me decía, sí, tiene razón, porque mi esposa, a mí me hizo cambiar mucho la situación de que ella esté en un estado vegetal. Yo soy otra persona completamente, comprendo un poco más, comprendo más bien mucho más lo que es el amor, lo que es el cuidado. Mis hijas también tienen una sensibilidad más ahora de las cosas. La gente que está a nuestro alrededor tiene otro concepto, o sea, de la palabra de Dios y del amor de Dios. Entonces, a lo que voy es que a lo mejor esta persona que estuvo en estado vegetal, pueden ustedes decir, no, que ya estaba acostada, ya estaba sentada, pero no, ella seguía, aún en su estado muy inconsciente, seguía siendo un instrumento para que Dios actuara en la familia. Entonces, hermanos, hay que seguir, como Dios nos tenga, hay que seguir cumpliendo. Dios sabe de quién se vale para orientarnos y guiarnos. Exacto. Entonces dice que está sentado, pero no está trabajando. Bueno, sí, él está sentado, pero está trabajando, ¿verdad? Como habíamos dicho el domingo pasado. Él sigue intercediendo por nosotros de una manera maravillosa. Pero su sacerdocio va a terminar, o sea, su función ha sido completa, ¿no? Entonces, te vemos bien, ¿no? Comentarios, observaciones. Está sentado esperando la señal de Dios Padre para decirle. También. Sí. Y a lo mejor se está intercediendo, ¿verdad? Diciendo, no, tantito. Todavía toma la falta. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, lo bueno es que no era de vidrio. No es que no podemos hacer. ¿La pego? ¿O así la dejamos? Así la dejamos. ¿Qué necesitas engrapadora como para que de las orillas engrapar? No, es que el problema es que la grabación no se ve bien. Pero ahí sí estaba grabando, sí, no estaba grabando ahorita. Sí, no se ve bien. Ahorita no estaba grabando. Sí se está grabando. No sé si le pongo Le pausa. ponga ¿no? pausa. No, pues sí, déjala ya. Después hacen cortes, ¿verdad? Sí. Yo también agarró el jalón, ¿verdad? El jalón. Seguimos Se bien. vio que trataste. Sí. Está grabando. ¿Así la dejamos? Ahorita no. Ok. Gracias. No. Entonces vamos a leer el segundo, el párrafo que sigue el material del ministerio. Entonces, ¿quién lee este segundo párrafo? Página 54. Según la costumbre del escritor de señalar de paso algún tema que luego habrá de desarrollar ampliamente, se nota aquí que de la manera en que todo sacerdote ha de presentar dones y sacrificios, así también nuestro sumo sacerdote hace lo mismo, pero la naturaleza de las ofrendas se deja por obra para pasar a la consideración de la esfera del ministerio. Luego veremos en el curso del capítulo 9 y
en especial en Hebreo 10:1-10, que el sacrificio es su propio ser dado en expiación sobre la cruz, y que luego los dones sin sangre son alabanzas de su pueblo con el fruto de las buenas obras espirituales que surgen de sus vidas redimidas. Hebreos 9:14-26, 10:1-18, versículos 13, 15 y 16. Muy bien, muy bien. Era del ministerio. Sí, entonces esa bonita esa frase, ¿no? Los dones son la alabanza de su pueblo. Entonces, por eso nosotros le alabamos y venimos y cantamos, ¿verdad? Bueno, lo cantamos porque nosotros lo hacemos porque necesitamos alabar a Dios, ¿verdad? Por ahí yo me acuerdo, hace mucho, no me acuerdo, ahorita le decía a la hermana que me decía que allá en Springfield, ¿verdad? En Estados Unidos, entonces yo le comenté, pues es la tierra de los Simpsons. Y ella me dice, no, hay varios Springfield. Entonces, pero creo que sí, es ahí donde vivían los Simpsons, ¿no? Entonces yo me acuerdo que hace mucho tiempo había oído no, pero ya hace 15, 20 años, porque como que esos Simpsons se han venido actualizando, ¿verdad? Y me acuerdo que decían, que decía, ¿por qué Dios necesita la alabanza? ¿Verdad? ¿Por qué un Dios tan grande necesita de que el pueblo, de que sus hijos le alaben? Algo así, no me recuerdo bien ese capítulo, pero algo así decían, ¿verdad? ¿Por qué un Dios tan grande va a necesitar que el pueblo le alabe? Y la verdad es que el pueblo, la gente necesitan alabar. Por naturaleza, el ser humano necesita alabar a alguien, ¿verdad? Y ese hueco nada más lo llena Dios. Hay gente que busca otras formas de alabar. Ahorita que decíamos, no hay Dios tan grande como tú, ¿verdad? Ni con espadas, ni con ejércitos. Y ahorita dijimos que ni con redes sociales, ¿verdad? Ni con inteligencia artificial. Pero hay gente que lamentablemente sí se está fijándose mucho en la inteligencia artificial, en las redes sociales. Entonces, pero por naturaleza, el hombre, lo mejor para el hombre de llenar ese hueco es alabando a Dios. Y con eso nosotros estamos manifestando esos dones, ¿verdad? De haber sido almas redimidas, ¿verdad? Según aquí lo que dice el escritor. Sí, hermana. Sobre eso de los dones, dice que el sacrificio es su propio ser dado en expiación sobre la cruz, y que luego los dones sin sangre son las alabanzas. O sea, los dones sin sangre, o sea, bueno, ahorita acabas de decir, pero no lo dije. Es que aquí en el versículo 8, 9, 10 dice que Dios está haciendo un nuevo pacto. O sea, Jesús hace un nuevo pacto. Ya no es el pacto que hizo con sus padres, que era de sacrificios con sangre. El sacrificio con sangre ya lo hizo con Jesús. Entonces ahora los nuevos dones son sin sangre. Sin sangre, porque Jesús fue el que Jesús ya dio su sangre sacrificó el sol. Entonces nuestros sacrificios son esos: dar a Dios alabanzas, glorificarlo, predicar su palabra, todo eso, pero ya es sin sangre. Dones sin sangre. Y eso sustituye las, ¿cómo se llama? Se sustituye con las buenas obras espirituales que nosotros hagamos. Anteriormente sigue haciendo el comparativo con el antiguo pacto, ¿no? En donde era necesario que los que se acercaban a Dios llevaran algo en las manos para sacrificar. En nuestro caso, los dones, la forma en que nosotros alabamos, la forma en que nosotros nos acercamos a Dios es a través de la alabanza, de la oración, de dejar que nos use para su gloria, etcétera. Entonces son dones sin sangre, no hay un sacrificio. El don que al morir Jesús, ese es el don que nos da, que ya no va a ser con sangre, ¿no? Lo que nosotros ofrezcamos a Él no va a ser con sangre, sino va a ser todo espiritual. Es necesario morir físicamente por Él, derramar nuestra sangre físicamente. Y morir espiritualmente. Servirle espiritualmente. Servirle espiritualmente.
servirles con tu Exacto, como bien dice Claudia, ahorita vamos a entrar a esos puntos, ¿verdad? Un nuevo pacto, una nueva promesa. sí. Sí, ¿verdad? Ok, entonces vamos a leer el siguiente párrafo, la esfera del ministerio, que está en el primer párrafo de la página 55, ¿verdad? Necesitamos considerar con atención las frases que describen la esfera donde Cristo lleva a cabo su ministerio como liturgos, en Hebreos 8:2, palabra que indica un servicio notable de un estadista u otro benefactor de la sociedad, originalmente a sus propias expensas. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ok, bien, igual y si podemos leer el siguiente párrafo, ¿no? Porque vamos a ir hablando de lo mismo y luego ya nos detenemos, ¿no? Entonces, digo, ahí lo puede leer por más. El párrafo no hemos de pensar que Dios enseñó. No hemos de pensar que Dios enseñó a Moisés una especie de maqueta sobre la que había de preparar y levantar el tabernáculo en el desierto, sino que le fue concedido una visión de la gran realidad del trono de Dios y de cuánto lo rodea, o sea, el verdadero santuario, el tabernáculo que el Señor levantó y no hombre. Tal frase nos invita a profundas meditaciones, pues indica que hay un lugar donde el Dios omnipresente se manifiesta de manera especial en el centro de su creación o por encima de ella. Se habla de que un momento dado en que Dios levantó este verdadero tabernáculo de modo que no existía desde toda la eternidad, y quizá hemos de pensar que el trono en las alturas se elevó al empezarse la obra creadora de Dios, que abarca todas las esferas angelicales y sus innumerables huestes, además de los cielos, de las estrellas, el universo al cual las investigaciones de los astrónomos nos consiguen hallar los límites. No hemos de concebir al Dios invisible bajo formas antropomórficas como de un hombre, pero sin embargo de la forma en que Dios localizaba una manifestación de su gloria en el tabernáculo en el desierto, como también en el templo de Salomón, así lo localiza en el trono, de modo que el maestro pudo decir de los ángeles que representan a los niños: sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:10. Es un misterio grande, pero bastantes indicios hay en las escrituras de esta manifestación de ser divino en el tabernáculo verdadero. Considérese también otras referencias que se hallan en esta misma epístola, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Hebreos 4:14. Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hebreos 9:11. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Hebreos 9:24. Ok, entonces aquí, igual aquí me apoyan, ¿verdad? Pero estamos hablando de o sea, centra mucho la presencia de Dios y sobre todo el tabernáculo, menciona mucho ese tabernáculo hecho por hombres, ¿verdad? Y nuevamente vuelvo así como estábamos ahorita hablando y comentando, el tabernáculo hecho por los hombres, la indicación que Dios le dio a Moisés, pues Moisés tuvo una visión, ¿verdad? Y empezó a decir, ok, lo que veo, y lo hizo el tabernáculo en la tierra, ¿verdad? Y el tabernáculo de la tierra fue tan importante porque ahí se mostró la gloria del Señor, ¿verdad? Ante su pueblo. Y ese tabernáculo era, pues se puede decir que era un tabernáculo, pues sombra también, ¿verdad? Imperfecto, bueno, siendo una sombra,
aunque tenía unas medidas muy exactas y fue construido muy bien, pero siguió siendo una representación, una figura, ¿verdad?, de lo que habría de ser, porque habla aquí de un perfecto tabernáculo, ¿verdad?, de un tabernáculo verdadero, o sea, más adelante. También hablan del templo de Salomón, que también dice que fue muy hermoso y muy bonito. De hecho los judíos estaban orgullosos, ¿no?, de esa arquitectura hecha por el hombre, pero seguía siendo algo hecho por el hombre, ¿no?, que también participó Herodes el Grande, ¿no?, a principios del siglo. Entonces sigue siendo una gran obra, un gran reflejo, pero más bien sigue siendo un gran reflejo de lo que es el tabernáculo. ¿Así, hermana? ¿El templo y el tabernáculo es lo mismo? Pues el tabernáculo fue primero. Yo digo que sí. El templo y el tabernáculo, eso es lo mismo. Dice la hermana que si templo o tabernáculo es lo mismo. Es que dentro del Porque templo está el tabernáculo. tiene diferente nombre. Tabernáculo. No, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. El tabernáculo es. Pero el tabernáculo era un templo. Es lo que Era el lugar de A donde se iban a adoración, adorar. donde iba pues, todo el pueblo, básicamente, y sabemos que estaba dividido en ciertas secciones. Y la imagen que nos está dando aquí todo este estudio nos dice que es como una visión de Moisés, de cómo está distribuido el cielo. Por eso a veces, para nosotros sigue siendo un misterio cómo están realmente distribuidos en el cielo las distintas clases de ángeles y dónde vamos a estar los creyentes y quién va a estar más cerca de Dios que ahí todo pero es eso, es decir, el lugar santísimo, donde está Dios Padre ahorita en el cielo. Es decir, el lugar santísimo representa el lugar donde está Dios Padre, que es el tabernáculo. que es el tabernáculo, se conoce como el tabernáculo de reunión. Entonces nosotros a lo mejor la conclusión que tenemos es que cuando decimos la palabra templo, pues nos imaginamos un edificio, Como el es un templo, La construcción. y el tabernáculo era un lugar de reunión que era, ¿cómo se dice? O las tiendas de campaña, o sea, lo ponían, de la hora que avanzaban, lo volvían a guardar y volvían a avanzar, hasta el séptimo día volvían a poner el tabernáculo. O sea que no era un lugar fijo, sino significa que donde el tabernáculo es a donde se está adorando a Dios, sea lo que sea. Es el lugar de adoración. En el Antiguo Testamento, o sea, vamos a la historia antigua. Cuando Dios le da a Moisés la visión del tabernáculo, me acuerdo que en una congregación de Estados Unidos estábamos los varones en el estudio y pregunta el pastor, bueno, cada cuando adoraban el pueblo que estuvo 40 años en el ejército, en el desierto, camino a la tierra prometida, cada cuando se paraban a adorar a Dios. Y todos se quedaban viendo. ¿Quién sabe si ya está instituido Dios los mandamientos y dijo el séptimo día lo vas a santificar? Cada 7 días, o sea, algo como dice el apóstol, cada 7 días, o sea, caminaban 6 días, montaban el tabernáculo, descansaban el séptimo día, porque era la instrucción de Dios en aquel tiempo, el sábado, hacían su adoración a Dios en ese tabernáculo portátil y ya terminaban el día siguiente, recogían, no podían hacerlo el mismo día, porque nadie podía trabajar el sexto día, el sábado. El domingo levantaban el tabernáculo y avanzaban otros 6 días y así iban los 40 años. Pues era un lugar de reunión portátil, vamos a decir, que Dios les concedió para que pudieran estar en contacto con Él y cumplir ese mandamiento de cada 6 días, cada 7 días, cuando vas a estar en mi presencia. Por eso no puede ser como tabernáculo que templo. Pero decir que el tabernáculo era un templo movible tampoco. Aquí está, las imágenes hay muchas. Sí, ya lo conozco. Sí, o sea, se da cuenta que si es movible,
pues es como si armaras una tienda de campaña. Por eso, pero podemos decirle un templo movible, No. ¿no? O sea, yo... Porque no, no, está instituido en la Biblia como tabernáculo. Omar iba a comentar algo. Y pues hoy día todavía hay templos, pero ya no son lo mismo. No, bueno, yo no sé, yo más o menos sí coincido un poco con la hermana, porque, bueno, a lo mejor, pero en aquel tiempo no había el templo, ¿verdad? No había templo. No había templo. Y quizás, no sé, pero el tabernáculo puede ser que hiciera la función, ¿verdad? Hacía la función en el sentido de que es un lugar de reunión para adorar a Dios. Porque el templo es eso. Pero no es un templo. Sí, no era un templo. ¿Cuál fue el primer templo? Pero el construyó Salomón. El de Salomón. O sea, después de la peregrinación de los 40 años, cuando ya está el pueblo, etcétera, en su tierra prometida, y ahora sí se construye el templo de adoración. Y ya no hubo más tabernáculo, ya no hubo más donde se tabernáculo. hacían los sacrificios, y ahora el templo no tiene lugar para sacrificios. Pero en aquel tiempo, Sacrificios iban al frente. cuando hizo el templo Salomón, ¿sí había un lugar de sacrificio? Sí. Y era el velo, ¿verdad? Estaba el velo del templo. Sí, se viene haciendo. De hecho, es lo que estamos viendo aquí en Hebreos. Dice, el versículo, capítulo 8, versículo 3. Y el 4 dice: por todos un sacerdote está constituido para presentar los sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer, está hablando un tiempo presente. Así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes, esa es la parte importante, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura de las obras celestiales. Pues en este tiempo siguen los levitas seguían en su función, y les está diciendo el escritor de Hebreos, eso ya no debe ser. Ya en los templos cristianos no debe haber sacrificios, porque Jesús ya hizo el sacrificio por nosotros. En el templo que hizo Salomón todavía se hacían sacrificios. Hasta este tiempo de la humanidad, de Hebreos, seguían haciendo sacrificios con levitas. O sea, no había habido una instrucción de parte de Dios hacia la tribu de Leví o hacia su pueblo de suspender los sacrificios. No, al menos en la Biblia no aparece ninguna indicación de ese tipo. Entonces debemos asumir que sigan haciendo los sacrificios, y más cuando estamos en el... Pero sí, o sea, no estamos cerrados en ese aspecto. O sea, sí, el tabernáculo hacía la función que es el templo, pero no era un templo establecido. Cuando se hace el templo, cuando se construye el templo, desaparecen los tabernáculos. Exacto. Podemos ver que fue la transición, ¿verdad? La transición. Exactamente. El tabernáculo. ¿Cuándo se suspenden los sacrificios? ¿Cuando nace Jesús? Cuando muere, ¿verdad? ¿O hasta que muere? Todavía en este tiempo, insisto, no tenemos un versículo bíblico que diga y Dios les dijo suspendan los sacrificios, no hay tal. Pero una vez que Jesucristo hizo los sacrificios, es decir, se suspenden los sacrificios en el momento en que los cristianos entienden que ya no es necesario. Pero eso fue una transición de convencimiento, de fe, de que ya Cristo murió por nosotros, ya no necesitamos más Que sacrificios. entendiéramos que Jesucristo fue el último sacrificio, ¿verdad? El último sacrificio, pero sí tenía que hacerlos entender, porque no entendíamos que había resucitado. Los apóstoles decían: resucitó, ¿cómo que resucitó? ¿Verdad? Pues menos que ese sacrificio ya había salvado nuestros pecados, nos tenía que convencer, porque humanos somos muy tercos. ¿Qué decir? Se podría decir que en el momento en el que se consumó el sacrificio de Jesús y el velo se partió, ahí ya debían parar, que nada más faltaba que les pasaran el dato de que ya no era necesario. Lo que podemos interpretar usando las escrituras, que es lo que vamos a usar siempre, es que en el año 70, cuando se destruye el templo de Salomón, pues ya no había lugar para el sacrificio, ¿verdad? Entonces podríamos asumir que en ese momento ya nadie volvió a construir otro templo donde hubiera un lugar especial, un altar para los sacrificios.
Eso es lo que podríamos, usando la palabra de Dios, eternidad. En el momento, fue el año 70, ¿no? Así profetizado en donde Cristo estaba. Después se reconstruyó el templo, ¿verdad? Daniel. Después se reconstruyó el templo, ¿verdad? Se reconstruyó el Se reconstruyó el templo, pero ya Sin lugar para sacrificios. ya sin lugar para sacrificios. Okay, entonces está bien, ¿verdad? Hasta ponemos una línea del tiempo, ¿verdad? Pero más o menos la dibujamos ahorita, ¿no? Lo que estuvimos viendo y pensando, viendo y diciendo, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué, hermano? ¿No? 59. Ok, bueno, ahí tomamos esa referencia, ¿verdad? Que todo esto viene siendo una imagen. Buenas tardes, buenos días. Ahorita vamos a hablar acerca de bueno, acerca vamos a leer Hebreos 8:6, que es lo que ahorita Claudia nos decía, ¿verdad? Que esta es una introducción, lo estamos viendo, reforzando lo que se hizo en el capítulo 7, y vamos a hablar acerca de estos 3 puntos, ¿no? Un mejor pacto, una mejor promesa, un mejor ministerio, ¿verdad? Es lo que vamos a enfocar ahora. Y en Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. Entonces, nuevamente lo voy a leer. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. Entonces, Perdón, es Hebreos 8:6. ¿Alguien que lo pueda decir de memoria, hermano? No. Todavía no, déjame. Bueno, ¿qué les parece decir? Bueno, para que tuviera yo Vamos a les voy a decir si lo repetimos 3 veces y luego a ver si hay un valiente. Porque eso es lo que nos vamos a enfocar, ¿verdad? En lo que sigue. Entonces vamos a leerlo 3 veces. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejor ministerio es el suyo, aquí. Pero ahora Mejor mediador y mejores promesas. esa es la idea, ¿no? Como Esa es la idea. Como que sí, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más a ver? y estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de Jesús. Mejor ministerio, el mejor ministerio, el de Jesús. Mejor mediador, es mediador de un mejor pacto y nos establece mejores promesas. Muy bien. ¿Está bien, hermano? A ver, sí. Vamos a ver. Pero ahora, a ver, Sí, yo creo que es importante. A ver. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ok, muy bien. Claudio, ¿vas a decir algo? No, sí. Que yo creo que es importante que así no omitamos la parte de pero ahora, porque es importante que es pero ahora, en el momento en que se hace el sacrificio de Cristo, es mejor ministerio suyo. Yo siento que el mejor ministerio es el suyo. Ok. Cuando es el mediador, es el suyo. Ok, bueno, esto lo vamos a continuar la próxima clase, ya se nos están prácticamente, ¿verdad? Sí. Pero si nosotros nos acordamos un poco más del Antiguo Testamento, ¿qué pactos había? ¿Cuáles fueron los pactos que pudimos ver en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Dios así con alguien le dijo, no, te prometo esto, ese es el pacto, mira. No le estudié un poco, pero te dejé a mis aprendizajes. No importa hacerlos. Pero ok. pues el pacto que hizo con Pacto de Sinaí. Abraham, Con Abraham. con
Noé. Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí te igual haciendo la línea del tiempo, ahora el pacto de Abraham, ¿verdad? Dijo el hermano. Abraham. El pacto de Noé de que no va a haber nunca con el arco iris, Ya nunca más se va a destruir, la tierra con agua, ¿verdad? Con agua, pero con fuego, quién sabe. Con fuego, quién sabe. Vamos con agua. Fuego seguro que sí. Con fuego seguro, sobre todo ahorita que estamos con 50 grados de temperatura. Este ya empezó. Cuidado. Sí, bueno, haciendo esa pared, creo que les había comentado que había leído que decían el tiempo del calentamiento, el periodo del calentamiento global ya ha finalizado. Yo me puse contento al final. Y ahora estamos iniciando el periodo de ebullición. Es un científico. Entonces, pero bueno, entonces si hacemos una línea del tiempo, vemos ese pacto de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes qué le decía Abraham? Todas las generaciones, ¿verdad? Todas las generaciones. Y le promete una generación innumerable. ¿Serán bendecidas o malditas? No, bueno. Y luego el pacto del Sinaí, hermano, usted comentó el pacto del Sinaí. No, que también se llama el pacto mesíaco por Moisés. Ah, bueno, sí. Eso Lo estudió también. Muy bien. Ok, entonces ahí también en ese pacto también les decía, ustedes seanme fieles, o sea, yo voy a ser el Dios fiel de los que ustedes. me obedezcan, Les va a ir bien. les va a ir bien. Los que no me obedezcan, les va a ir bien. Maldición sobre los que no me obedecen. Ese fue el pacto Del Sinaí. del Sinaí, ¿verdad? Entonces tenemos el pacto de Abraham y el pacto del Sinaí. Y luego se acuerdan del pacto davídico. No, es el pacto, el nuevo pacto. Bueno, Entonces, eso no me estudié. bueno, ahí se quedó, ¿verdad? Sí, ahí me quedé. El pacto de David, ¿se acuerdan cuando ahorita que hablábamos del tabernáculo, que David le dijo, oye, ¿cómo es posible que yo tenga una mansión tan hermosa y allá está en tiendas el templo de Dios? Voy a hacer un templo grande, un templo hermoso. Y Dios le dice, oye, bueno, pienso que le agradó, ¿verdad?, esta idea de ahí, pero viene una promesa hermosa sobre David, ¿verdad? Y le dice, va a ser tu trono te va a mantener por siempre, ¿verdad? Y de tu cimiento, de tus raíces van a ser el verdadero rey, ¿verdad? Es el pacto davídico. Entonces creo que esos son los principales pactos que podemos ver en el Antiguo Testamento, el de Abraham, el de Moisés y el davídico. Y ahorita estamos hablando de un mejor pacto, de un nuevo pacto, ¿sí, verdad? Con mejores promesas, ¿verdad? Porque ahorita el texto que aprendimos, y el domingo empezamos y yo creo que todos lo deben decir de memoria, ¿verdad? Me parece. Ese texto, ¿verdad? Porque es un mejor pacto sobre mejores promesas, porque en el otro, usted dijo la hermana, ¿verdad? El que lo obedece le va a ir bien y el que no lo obedece, pero hay un mejor pacto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué le parece ahí? Lo tenemos, ¿verdad? Gracias por recordarnos de los pactos. No, pues. Entonces vamos a hacer una oración voluntaria, ¿no, hermano? ¿Quién nos puede despedir la oración? No, usted ya oró. No, pues usted ya oró ahorita, ¿no? Ajá, sí. No, mejor otro. Sí, ahorita con otra persona. Yo la veo. Ok. Sí. Señor, te damos muchas gracias porque nos has permitido estar reunidos de nuevo aquí, Señor. Te damos gracias porque has permanecido con nosotros, porque nos has dado más que aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú reveles estas verdades entre nosotros, que nos ayudes a llevarlas a más personas, Señor. En nombre de Jesús te pedimos que sigas enseñándonos y que sea tu boca la que habla por la nuestra, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén.